Perfecto. Muy buenas noches. La Academia Hispanoamericana de Complejidad se complace nuevamente en presentar la segunda parte del ciclo de Viena a cargo del doctor Carlos Eduardo Maldonado. Este evento está siendo organizado conjuntamente con la Escuela Militar de Ingeniería de Posgrado Mariscal Antonio José de Sucre y la Universidad de Salle, con sede en Arequipa, Perú. Pues entonces vamos a dar inicio a la parte 2. Por favor, doctor Carlos, adelante. Querido Glenn, ¿cómo te agradezco? Hola a todos. Ok, ocupémonos entonces de lo que podemos llamar la segunda parte de lo que es el Círculo de Viena. Antes de comenzar, vale subrayar que lo que podemos llamar como la Viena de Wittgenstein ha sido uno de los 3 o 4 momentos más importantes colectivamente en la historia cultural de la humanidad. El primero, indudablemente, sucedió en Atenas, cuando estaban las figuras de Platón, Sócrates y demás. El segundo sucede en Florencia, cuando, por así decirlo, confluyen Miguel Ángel, Leonardo, y otros artistas, pensadores, filósofos. El tercero, indudablemente, es la Viena de Wittgenstein, que es una de las maneras como vamos a designar el Círculo de Viena. Y el cuarto, muy importante, es la República de Weimar con el surgimiento de la mecánica cuántica. Dicho esto, podemos comenzar. Como sabemos, son 2 los ejes de discusión, de trabajo en los años en los que tarda el Círculo de Viena. De un lado, el problema de la unidad del conocimiento, la unidad de la ciencia. Y de otra parte, como mencionábamos, la lucha contra lo que ellos denominan la metafísica, en el sentido muy amplio de la palabra, que comprende a los jóvenes kantianos y a los jóvenes hegelianos, el neocantismo y el neohegelianismo. Y ese es el hilo conductor que, en lo que podemos denominar como la secuela del Círculo de Viena, se proyecta hasta el día de hoy como un problema de investigación que no está enteramente resuelto. Es lo que conocemos como el criterio de marcación. El criterio de marcación entre, tú lo ves a la derecha de la pantalla, las apariencias, la información espuria, las habladurías y muchos otros elementos, y lo que quizás podríamos denominar como buen conocimiento, una buena teoría, un buen modelo científico. Señalábamos, el Círculo de Viena muere físicamente por razones extracientíficas, específicamente por el ascenso del nazismo. Pero las ideas, la filosofía, los programas de investigación se proyectan por una dúplice vía hasta el día de hoy. De un lado, mucho antes de Piaget, mucho antes, por otro lado, de Bachelard y demás, es el nacimiento de la epistemología como el criterio para establecer justamente qué es conocimiento, cómo se hace posible el conocimiento y demás, y con ella en una derivación mucho más reciente y mucho más importante. Hoy, en rigor, no se habla de epistemología, a menos que sea título puramente designativo, sino de historia y filosofía de la ciencia. Entonces, lo que hay que señalar es que estamos leyendo al Círculo de Viena en una perspectiva histórica, pero, y este es un paréntesis muy sugestivo, hay un filósofo argentino que la mayoría no conocemos, que es José Ingenieros. Tiene una obra muy importante, entre otras cosas, El hombre mediocre, un texto sobre el cual siempre vale la pena volver. En el año 1918, tú y yo no habíamos nacido todavía, escribe un libro muy hermoso, que es el que ves en la pantalla, Proposiciones relativas al porvenir de la filosofía, y es avant la lettre exactamente las ideas fundamentales del Círculo de Viena.
sin ambajes. Ese es el Círculo de Viena antes del Círculo de Viena. El sentido de este paréntesis es subrayar que también en América Latina ha surgido muy buen pensamiento. Puede ser en Perú, puede ser en Argentina, puede ser en México, no importa, eso no importa, pero que por razones justamente extracientíficas no han alcanzado, ¿cómo se llama? Nos hemos ocupado de esto en varios textos, no han alcanzado el reconocimiento oportuno. Eso, por lo menos como un chisme intelectual, es muy, muy sugestivo y como una invitación a leer los trabajos de los pensadores, de los autores, de los investigadores latinoamericanos. Entonces, el Círculo de Viena tiene una inflexión muy importante y es que va a renacer, ya lo señalábamos en lo que denominamos como la primera parte, en Estados Unidos, porque hay una migración fundamental de la ciencia y de la investigación hacia Estados Unidos a raíz de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de el ascenso del nazismo y demás. Y entonces esto puede ser novedoso para algunos de nosotros. Hay un punto, un eslabón, si me permites la metáfora, en lo que podemos denominar la primera parte y la secuela del Círculo de Viena. Eso tiene que ver con un tema que la mayoría de nosotros no conocemos y no hemos trabajado, que es la reunión de Monte Pellegrino. La reunión de Monte Pellegrino, demórate un segundo, aquí tienes a los miembros fundadores, es exactamente la simiente de lo que después se va a llamar, nos guste o no nos guste, como el neoliberalismo. Entonces hay un punto de inflexión muy, muy importante que pasa por una de las figuras, ya lo viste aproximadamente en el centro de esta pantalla, que es Popper. Y entonces es la segunda ocasión que hacemos referencia a este nombre, en el sentido de que ha sido elevado a posiciones muy importantes en la filosofía de la ciencia, la epistemología, el criterio de falsabilidad, etcétera. Pero Popper, no voy a repetir lo que ya me señalaba en la primera parte, Popper es una figura central, conjuntamente con lo que se llama toda la escuela austríaca, ¿cierto? En la constitución de, repito, la reunión de Monte Peregrino, que sienta los cimientos del consenso de Washington. Entonces estamos en una combinación, voy a volver en un instante sobre esto, entre lo que podemos denominar internalismo de la ciencia y el externalismo de la ciencia. Esta conexión es verdaderamente central para entender lo que es el Círculo de Viena, para entender las consecuencias del Círculo de Viena, ya sea como cultura general, ya sea como cultura científica o en el trabajo de investigador, ¿cierto? Demórate un segundo, ciertamente está un poco pequeño, lo voy a ampliar. Son algunos de los nombres, ¿cómo se llama?, de la Sociedad de Monte Peregrino. Esto es muy, muy importante subrayarlo, por lo menos, repito, en la cultura política, en la cultura, ¿cómo se llama?, científica. La Sociedad de Monte Peregrino, que pivota alrededor de uno de los ejes que tú ves, no los voy a leer con detalle, es el eslabón entre, y eso es muy importante, el eslabón entre la figura de Moritz Schlick, asesinado en las escaleras de la Universidad de Viena, y el nacimiento de la filosofía e historia de la ciencia, que es lo que los neófitos denominan en general como la epistemología. Ok, dicho eso, el problema de la epistemología tiene que ver, lo leo con un beneficio de inventario, con el tema muy difícil de cómo avanza el conocimiento o, para decirlo literalmente, con los autores que tú y yo leeremos o volveremos a leer del Círculo de Viena, Carnap, Schlick,
y demás, cómo sucede el crecimiento del conocimiento. Y entonces aparecen unos temas novedosos en la historia de la filosofía, en la historia del diálogo entre filosofía y ciencia, tales como la justificación de las creencias. En filosofía de la ciencia se va a llamar el justificacionismo, es decir, yo te creo lo que estás mencionando, yo creo el resultado de tu investigación, pero tienes que justificar, ¿no es cierto?, de muchas maneras, digamos, la novedad, la investigación, el hallazgo y así sucesivamente. Esta es otra visión un poco más amplia, para tratar de desentrañar temas como sentido, significado, estructura, fuentes y demás, porque no te olvides, en esta discusión que es al mismo tiempo metodológica, epistemológica, lógica, heurística, ¿cierto? Los estudiantes, los investigadores, son formados creyendo que se trata de planos distintos. Uno es el plano metodológico, incluso los sistemas de evaluación de revistas, los sistemas de evaluación de tesis de maestría y de doctorado. Otro es la novedad o la pregunta y entonces usted llega hasta aquí, ¿y qué se sigue después? ¿Cuáles son los límites de su propia investigación? Etcétera. Es la forma como digamos, se proyectan los espíritus, los intelectos, etcétera, repito, del Círculo de Viena. Y entonces nos encontramos con tres figuras absolutamente fundamentales. Esta presentación es muy injusta, con muchos otros nombres, uno de los cuales, ¿cómo se llama?, es Paul Feyerabend, que van a determinar por completo, subrayo eso, por completo, toda la discusión sobre epistemología, 1, 2, sobre metodología de la investigación científica, 3, sobre lógica del descubrimiento científico, finalmente, historia y filosofía de la ciencia, respectivamente. Como los ves, se tratan de Popper, de Thomas Kuhn y de Imre Lakatos. Esta trinidad, otro día te podría contar anécdotas. Entre ellos, el más joven, ¿cómo se llama?, era Kuhn, Thomas Kuhn, y servía de mediador entre dos personajes que no se toleraban desde ningún punto, ni siquiera en términos personales, ni siquiera por diplomacia, uno al otro, basta una mirada muy elemental para ver los lugares de trabajo, las líneas de investigación, etc. Entonces, ya señalábamos, y este es el texto más importante que la mayoría de nosotros no hemos leído, se llama La lógica del descubrimiento científico, que lo traducen en español como la lógica del descubrimiento, la lógica de la investigación científica. Ese texto, ¿cómo se llama?, es muy importante. Como te decía en la primera ocasión, Popper no lo escribe en Viena porque nunca va a ser aceptado por el Círculo de Viena, lo escribe en Londres, específicamente en la London School of Economics, que es uno de los grandes templos, ¿cómo se llama?, una de las grandes catedrales. Quiero volver a esta idea de la reunión de Monte Peregrino y de lo que van a ser el consenso de Washington. Trabajando en Harvard, Thomas Kuhn va a desarrollar la estructura de las revoluciones científicas, un libro que siempre recomendaremos leer y volver a leer, y muy importante, trabajando primero en Moscú y luego definitivamente en la Universidad de Cambridge. El texto fundamental sobre la falsificación y la metodología de los programas de investigación, Imre Lakatos. Entonces, lo que está en discusión con estos caballeros es lo que podemos denominar en términos literales como el crecimiento del conocimiento, cómo pasamos de menos a más. Pero lo voy a decir eufemísticamente, y no es casual que a partir de Estados Unidos se creen, existe en México, existe en Colombia, existe en Brasil, etcétera, ¿cómo se llama?, las asociaciones para el avance de la ciencia. Por ejemplo,
the American Association for the Advancement of Science, y así sucesivamente. El problema, como lo ves, no es el del progreso del conocimiento, sino el del avance del conocimiento. Todo esto va a desembocar en temas como la cienciometría, la bibliometría, la altmetría, la epistometría y demás, y así sucesivamente, en cuyo centro se encuentra la distinción entre, para decirlo cunianamente, la ciencia normal contra la ciencia revolucionaria. Y entonces esta es la forma como el criterio de demarcación viene a expresarse muy crítica, muy radicalmente, a partir de la historia que estamos señalando y de una puerta muy, muy importante que se abre en un momento determinado en una muy fuerte discusión, ¿cómo se llama?, entre tres figuras señeras que van a marcar, soy cuidadoso con mi lenguaje, van a marcar por completo toda la discusión sobre ciencia, investigación, lógica, metodología hasta el día de hoy, ¿cierto? Entonces, lo que aparece, ¿cierto? Ves otra serie de autores muy importantes, algunos tú y yo no los conocemos, otros quizás sí, como Feyerabend, como Williams, etcétera. Lo que aparece, entre tanto, es cómo es posible conocimiento, o cómo es posible nuevo conocimiento, o lo que es equivalente, cómo es posible el avance del conocimiento, ¿cierto? Esta es la expresión justamente de lo que después acabo de mencionar: bibliometría, cienciometría, ¿cómo se llama?, altmetría, epistometría, son 4 ejes. Se va a denominar como revistas de alto impacto, Q1, Q2 y así sucesivamente, escalafones de investigación, índice H de revistas, índice H de investigadores y demás. Lo quiero decir, es la secuela del Círculo de Viena, que tú logras entender a partir de la primera parte, ¿cómo se llama?, de la forma en que voy a retomar un concepto de Kuhn, cómo se mide 2 cosas: a la comunidad académica y a la comunidad científica. Yo no necesariamente formo parte de ambas comunidades, yo puedo formar parte de una de ellas, pero debo demostrarlo. En algunas ocasiones, ¿cierto? Podemos formar parte de la comunidad académica, es quienes ejercemos docencia, quienes enseñamos, quienes tenemos clases y seminarios, etcétera, y o de la comunidad científica. Lo que está mediando entre ambas cosas es lo que los gestores del conocimiento, decanos, rectores, vicerrectores, ministros y demás, ¿cómo se llama?, denominan justamente como la novedad o el impacto de la investigación. Y entonces la investigación se articula en términos de, y lo que voy a decir no es nuevo para ninguno de nosotros, pero estoy tratando de mostrarte, digamos, el hilo que traemos: investigación formativa e investigación científica, etcétera. Y abro entonces una nota de pie de página muy sensible y muy difícil con respecto a América Latina. Los gobiernos, los estados, las políticas en América Latina en general, desde Chile y Argentina hasta México, pasando por el Caribe, han desarrollado por otros caminos, con otras justificaciones que en este momento no tengo tiempo de presentarte, la investigación. Se hace investigación hoy en América Latina, pero no se hace ciencia. Y entonces la ciencia es subsumida a los mecanismos que acabamos de mencionar anteriormente, que son justamente la formalización en términos de rankings, escalafones, mediciones, sistemas de gestión y demás, que es, te das cuenta, una tergiversación. Así sucede la historia en ocasiones, una tergiversación muy, muy grave de las ideas originarias de Schlick, ¿cómo se llama?, que era el pivote del Círculo de Viena. A partir de la muerte de Schlick,
¿cómo se llama? Y entonces la dispersión que se produce, no te voy a contar, no tengo tiempo, que algunos de los miembros del Círculo de Viena van a ser asesinados, algunos de ellos eran judíos, otros no, otros van a emigrar y demás. Nos encontramos entonces con la excesiva formalización, ¿cómo se llama? Cuya, y entonces cierro la nota de pie de página con esta observación, cuya expresión, por ejemplo, en los países de América Latina, es la promoción de la investigación sin que, ¿cómo se llama?, se produzca ciencia en manera alguna. Sin embargo, en honor a la verdad, la idea de ciencia normal contra ciencia revolucionaria, el debate originario muy importante entre Londres, entre Harvard, ¿cómo se llama?, entre Cambridge y demás, con estas tres figuras, tiene una lectura perfectamente distinta. Y eso tiene que ver con un problema que tú entiendes mejor que yo, y es el hecho de que hay ciencia nacional. No existe la ciencia en general, no existe la sociología, no existe la economía. Existe una sociología polaca, una sociología norteamericana, una sociología francesa. No existe, ¿cómo se llama?, la economía en general. Existe una economía mexicana, existe una economía china, existe una economía norteamericana y así sucesivamente. Lo que estoy queriendo decir es que la ciencia tiene un resorte social y un resorte cultural. Y ese resorte social o ese resorte cultural usualmente se lo oblitera, se lo olvida. Y el culpable de eso es el triunfo por razones extracientíficas. ¿Cómo se llama? Despacio, no te vayas. Por razones extracientíficas de Popper. La lectura de Popper es eminentemente internalista. Y lo que encontramos con Lakatos y con Kuhn es o bien la importancia del externalismo o bien la importancia de, ¿cómo se llama?, la hibridación entre factores internos y externos a la ciencia, a la investigación. Ok, el sentido de este paréntesis es para decir que mucho antes de ellos, importantes como lo son, en la tradición francesa, y entonces es lo que estoy queriendo decir, hay una tradición anglosajona que no podemos desconocer, pero al mismo tiempo hay, por ejemplo, una tradición francesa, y hay tres autores muy, muy importantes. El orden no importa: Bachelard, Canguilhem y Coiré, ¿cómo se llama?, que hablan exactamente de la idea de revoluciones científicas. Es decir, el conocimiento no avanza por vía acumulativa. ¿Qué es lo que aprendemos desde Aristóteles? No avanza, ¿cómo se llama?, en términos de, luego decir, en términos de los sistemas educativos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hay condiciones, hay que ver una materia antes de otra, o en los procesos de formación o de investigación, etcétera. El conocimiento avanza por vía de quiebres, de rupturas, de discontinuidades. Y esto es muy importante, dada la gran sombrilla que tenemos, y es el canal de la Academia Hispanoamericana de Complejidad y el trabajo en complejidad que todos nosotros, o muchos de nosotros, estamos adelantando. Entonces, Coiré, Canguilhem y Bachelard se adelantan en el tiempo. El problema es que eran franceses. Y, ¿cómo se llama?, y que hay entonces un debate entre el mundo angloparlante y el mundo francoparlante, etcétera. Y en la idea de ciencia normal y de ciencia revolucionaria, que es lo que estábamos mencionando hace un instante y que ves a la derecha, ¿cierto?, se deja de lado la importancia, los textos mismos, la lectura, la discusión, los alcances, ¿cierto?, de autores como Coiré, como Canguilhem o de Bachelard. ¿Por qué es importante este paréntesis? Porque algunos de nosotros, todos nosotros, somos latinoamericanos. Y entonces no tenemos necesariamente por qué adoptar una visión o la otra. Y en tanto que hacemos ciencia, educación, investigación en América Latina, desde América Latina, ¿cierto?, podemos entonces poner a la par lo que para ellos son disputas fundamentales. En fin, cierro el paréntesis.
Entonces, el tema muy, muy, muy importante, ¿cómo lo ves? Es el de cómo lograr el avance en el conocimiento, avance en la investigación, supuesto, y esto va a ser escandaloso para algunos de nosotros, la idea de un monismo científico, de un monismo intelectual, ¿cierto? Es decir, la unidad de la ciencia. Soy honesto contigo, no recuerdo si lo mencionaba. En el año 1876, un británico que se llama William Whewell, acuña el concepto de científico, porque el concepto de ciencia ya existía, y el científico es aquel que es capaz de moverse entre islas, territorios, dominios, áreas, campos, semánticas diferentes, ¿cierto? Y esa movilidad, ese carácter nómada del científico, ¿cómo se llama? Lo haría justamente tal. La contradicción es que el científico se caracteriza porque es perfectamente insular, es perfectamente estático, ¿cierto? Discúlpame que lo vuelva a mencionar. Los economistas hablan de economía, revisan en públicas de economía y van a congresos de economía. Los físicos hablan de física, van a congresos de física, revisan publican en revistas y así sucesivamente. Entonces, la idea muy, muy importante del Círculo de Viena, con esto estoy redondeando, digamos, esta segunda parte y las dos presentaciones que habíamos acordado, aparece el tema de la unidad del conocimiento, pero no de cualquier manera, ¿cierto? No de cualquier forma, porque al mismo tiempo queda, tú lo ves mucho mejor que yo, queda el problema de la demarcación. Es decir, unidad del conocimiento, pero eso no implica relativismo, no implica eclecticismo, no implica escepticismo, en el sentido que no cualquier conocimiento de lo mismo. Esta unidad del conocimiento, por otros caminos, se ha venido desarrollando de manera muy, muy, muy importante con el surgimiento de ciencias como síntesis. Y como lo hemos mencionado en un par de ocasiones en otros espacios, se trata de ciencias como síntesis a partir de problemas de frontera. Casi cronológicamente, se trata del grupo que ves a la izquierda, ciencias de la tierra, ciencias de materiales, ciencias de la salud, etcétera, que entonces, y relativamente al hilo que traemos, nos permiten entender que hoy, claramente, la ciencia no tiene un objeto, ¿es cierto? Tiene problemas. Y entonces las ciencias de la Tierra no tienen por objeto a la Tierra, sino tienen por objeto, sino que tienen un problema. ¿Qué es Tierra? ¿Qué es un planeta como la Tierra? ¿Qué es un planeta en donde sucede la vida y así sucesivamente? Las ciencias de la salud no tienen por objeto la salud, ¿cierto? La salud es un fenómeno que empieza mucho antes de cada uno, que atraviesa a cada cual y que termina mucho después de cada quien. Las ciencias de la vida no tienen por objeto la vida, sino elucidar uno de los últimos de las últimas fronteras del conocimiento, ¿qué es la vida? Permíteme, te ruego el favor, subrayarlo, hay más de 100 definiciones de la vida y ninguna funciona. Y eso a propósito entonces de las ciencias de la complejidad. Las ciencias de la complejidad no se ocupan de fenómenos complejos, no tienen como objeto de investigación a la complejidad, incluso si tú lo quieres, hay quienes hablan de complejidad en sentido restringido o en sentido abierto, etcétera, sino un problema. ¿Por qué? ¿Por qué razón las cosas, los fenómenos, las estructuras, las dinámicas, los sistemas, etcétera, son complejos o se vuelven complejos? Entonces, la unidad de la ciencia viene desarrollándose, ¿cómo se llama? A partir de la constitución de ciencias como síntesis que por primera vez en la historia de la humanidad no tienen ni siquiera en el sentido metafórico de la palabra, ¿cómo se llama? Un objeto, sino un problema. Y efectivamente entonces con lo que nos encontramos es el hecho de que, y esto es un truismo, lo que hacemos los investigadores, lo que hacemos los científicos y demás es efectivamente identificar problemas, concebir problemas, trabajar problemas, si se puede resolverlos y demás. Bueno, era grosso modo lo que quería compartir contigo
A todos, a todas, 1.000.000 de gracias. Desde luego, si hay tiempo o no, eso lo ignoro, estaría abierto a alguna pregunta, comentario, qué sé yo. Rodrigo, ¿quieres? Sí, un comentario justamente, ¿no? En el caso de el Concitec y el sistema de reconocimiento de investigadores, se ha planteado que se dé puntaje únicamente los que tienen Scopus, Web of Science y mínimamente Cielo. ¿Es una buena medida para asegurar calidad de la ciencia o nos estamos perdiendo la riqueza de las publicaciones que tenemos diversas que no estando indexadas, digamos, también hay un espacio de discusión, propuesta, preguntas, intercambios, pares? ¿Qué opinas al respecto, Carlos? Sí, el problema justamente tiene todo que ver, como observas, con los temas constitutivos del Círculo de Viena. Repito, uno de los momentos más importantes, epocal, culturalmente, en toda la historia de la humanidad. Y de un lado, los propios científicos y de otra parte, los gestores del conocimiento han entrado en un proceso de formalización y de creación de obstáculos que son, por ejemplo, los que tú mencionas, dado el problema de distinguir entre conocimiento espurio y buen conocimiento y así sucesivamente. Permíteme, Rodrigo, bueno, y todos, la siguiente anécdota. Tú y yo hemos publicado en revistas prestigiosas y entonces cuando entregamos el artículo nos hacen firmar distintas cosas, por ejemplo, sesión de derechos, etc. Y hay revistas recientemente, justamente en la línea que tú mencionas de cielo para arriba, que te hacen firmar el hecho de que tú no has entregado y no vas a entregar un artículo en el año anterior o en el próximo año a esa revista. ¿Por qué? Porque entonces se acusaría como de, ¿cómo se llama? Si tú lo quieres de endogamia o si tú lo quieres de, en fin, un daño intelectual. Y entonces estos sistemas que tú y yo conocemos serían imposibles para el anno mirabilis de ¿cómo se llama? De Maxwell, o para el anno mirabilis de Einstein. Einstein publica en la misma revista 5 artículos, uno de los cuales le va a merecer el premio Nobel. ¿Cierto? Die Annalen der Physik, ¿cierto? Ciertamente muy prestigiosa, etc. Entonces, evidentemente los sistemas nacionales de ciencia y tecnología, de investigación y demás, ¿cierto? Han incurrido en este tipo de cosas. Entonces, permíteme, me gusta mucho tu pregunta. Estoy en este instante terminando ¿cómo se llama? Terminando un capítulo que, bueno, que tiene un destino. La ciencia en en el mundo nace a partir de una revolución, lo que se llama justamente revolución científica. Y la ciencia clásica nace a partir de una revolución que tarda 4 siglos en llevarse a cabo. Y tú sabes, Rodrigo y todo el grupo, cómo es que nace la ciencia en América Latina, no como una revolución, sino a partir de planes y políticas, específicamente políticas públicas. Es decir, la ciencia en Europa nace, y esto lo digo solamente como una comparación histórica, nace desde abajo como una ruptura, como una revolución en el espíritu y en la letra de, ¿cómo se llama?, el Círculo de Viena, contra la metafísica, ¿cierto? Contra las habladurías y cosas como esas. En ese momento no nos vamos a ocupar de qué es eso. Pero en América Latina la ciencia nace desde arriba, específicamente a partir de los años 1960, vinculado a una idea que es muy peligrosa y es el desarrollo, algo que los economistas amamos, ¿cierto? El desarrollo social, el desarrollo económico, el desarrollo humano y ese tipo de cosas, y articulada con políticas de educación y demás, como políticas públicas. Y entonces accedemos a todos esos mecanismos, el CONCITEC, el CONACYT, MinCiencias y así sucesivamente, de formalización, de ¿cómo se llama?, de obstáculos que, bueno, ciertamente no le hacen el mejor favor a la investigación y mucho menos a la ciencia. Gracias, Carlos. A ti.
Tú, tú, Perdón. tú, Sí, ya. Mil gracias. Siempre tenía una curiosidad, de repente por mi sesgo que soy economista, eh, sobre la escuela austríaca, que mucho se basó justamente en el ciclo de Viena. Y quizás por eso no nos hemos dado cuenta que los grandes problemas económicos, pues no llegamos a solucionarlos como tal, quizás por ese sesgo que nos han vendido, ¿no? Quiero tocarlo a Georgescu Riga, que tenía como profesor a Schumpeter, o un aliado muy importante. Y Joseph Schumpeter sabemos todos que es un economista muy prestigiado, y tuvo ese cambio para darse cuenta que la función de producción pues no era la que debíamos trabajar, había otras variables mucho más importantes y trató sobre todo la entropía, ¿no? ¿Cómo hacer desde la academia, cómo hacer que nuestros estudiantes pudieran darse cuenta que no es importante, como lo has mencionado, fijarse en el objeto de estudio, sino en el problema? Tratar de identificar el problema. Y quizás muchas de las investigaciones que se realizan, no solamente en el campo de economía, sino en muchas disciplinas, pues cometemos ese error, ¿no? Tratar de encontrar el objeto de investigación y nos desviamos realmente de lo que es la ciencia. Tu micrófono esta vez, Carlos. sí, te agradezco mucho. Sí, es más un comentario que una pregunta, pero yo quisiera sí aprovechar tu comentario para a quienes están presentes y a quienes irán a ver el video en algún momento, mirar, leer, investigar un poquito el significado de la Sociedad de Monte Peregrino. Es un capítulo que muchos no conocemos, ¿cierto? La escuela austríaca, uno, dos, el falsacionismo popperiano y otra serie de elementos se decantan y atraviesan, son depurados en la historia subsiguiente a partir de eso que se denomina deliberadamente, guardo silencio al respecto por razones de tiempo, como la Sociedad de Monte Peregrino. En otra ocasión valdría la pena tomar un café, una copa de vino, una discusión, una presentación sobre lo que es eso. Que es un tema que la mayoría desconocemos y que no se puede obliterar de manera alguna. Sí, sí, como te agradezco. Mil gracias a nombre de la Academia Hispanoamericana de Complejidad de la Escuela Militar, Andrés José de Sucre, y de la Universidad de La Salle por haberte tenido en estas dos charlas consecutivas que ha sido brillante. Quiero invitarlos también a continúen viéndonos los terceros jueves de cada mes. Oportunamente vamos a señalar ya quién vendrá en agosto, pero quisiera ya comprometerte, no sé si en este año o al siguiente, Carlos, para que nos trates este brillante tema que nos has dejado, que no sea un café solo entre los dos, sino sea un café entre todos. Mil gracias a todos y será hasta el próximo mes. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Muchas gracias. gracias. Un abrazo.